Para las personas que vieron el video anterior de los 7 métodos filosóficos, y ojalá pues cada quien corrobore, busque de investigar, comparar, falsear, vulnerar mi trabajo, porque así se alimenta. Esto no son decretos, es un proceso metodológico que parte de lo que sea apodíctico, indiscutido. O sea, no de polémicas de la filosofía donde se asume una tendencia, sino más bien de cómo se resuelven todas ellas con una interpretación filosófica o sistema filosófico creado a partir de un método. Entonces tengamos claro, método es distinto de sistema filosófico. Un sistema filosófico se va a hacer con un método de la misma manera como un programa o aplicación se va a hacer con Python o Basic, Visual Basic. Yo no soy tan experto pues en programación, espero que me disculpen si estoy diciendo alguna barbaridad, pero sé que en términos generales, desde el punto de vista nociológico, es una analogía bien hecha, ¿no? O sea, con un programa se hacen determinadas aplicaciones, en otros programas preferiblemente se hacen otros. Entonces, el método para resolver nuestra situación actual mundial tiene que tomar en cuenta los métodos del pensamiento, todos ellos, puesto que en nuestra dinámica no ha dejado de existir ni formas feudales, ni formas sociales, ni formas comunales, ni formas basadas en la competencia o en el libre mercado. Y no creo que jamás dejen de suceder. La pregunta es cómo se organizan de manera que, bueno, se resuelvan los problemas sociales, los cuales pues no es cuestión de probidad o de generosidad o de mayor conciencia. En todo caso, esta última seguramente sí está inmiscuida, ¿no? La conciencia que tengamos de que los problemas sociales conllevan inevitablemente a revueltas sociales con un alto costo humano, moral, psicológico y económico. Entonces, por eso el neoliberalismo pues, se ha prestado a lo políticamente correcto. Y por eso en el Netflix y en todas las plataformas vemos videos. Ya casi que por excelencia tiene que haber una relación interétnica o interracial entre un negro y una blanca, permisando eso en todos los sentidos, con la libertad de la blanca de lo que yo llamaría, para lo que lamentablemente pues quedan las personas afrodescendientes o negros. No hay ningún problema en llamar a una persona por su cualidad física, siempre y cuando no tenga la carga peyorativa heredada que tienen algunos, que yo no tengo. Entonces, esa realidad, el neoliberalismo ha permitido, gracias a la necesidad de fe, o sea, en el video anterior habíamos quedado pendientes con hablar de la religión o religiosidad, o sea, cómo influye a lo largo de la historia y van interactuando constantemente con los métodos, interactuando de manera feliz o no, con los métodos, el desenvolvimiento de la religiosidad de la gente, ¿no? Entonces, esa propiedad es perfectamente asimilada por el pensador neoliberal, que ya no puede controlar de la misma forma de antes. Primero porque no se siente identificado y probablemente su familia conoce familiares, el opresor actual, el que pudiéramos llamar opresor o director de jefe de transnacionales, conoce la herencia de la contracultura y tiene seguramente conciencia de lo que implican las dictaduras propiamente dicho. Entonces, se hace lo posible por evitarla. Cuando no se puede, porque las personas que gobiernan son sumamente mediocres, pues se disfraza lo más posible. Siempre y cuando pues estén operando los presidentes de los países como estados mercantiles, el cual sin lugar a dudas también Venezuela lo es. El amigo Ricardo Chitti, de hecho, es uno de los que me habló del concepto de estado mercantil. Venezuela es un estado mercantil, pero es un estado mercantil de una sociedad ya estudiada y analizada, donde ellos saben que el consumo aquí en Venezuela no es tan cuantioso como el recurso natural. Somos 30 millones de habitantes, nada muy envidiable en cuanto a mercado, ¿no? El de Brasil es mucho más envidiable, y ahí sí se tiene el control, y ahí sí hubo que sacar el presidente. En Venezuela bastaba con distraer a cualquiera que venga con pretensiones revolucionarias para encauzarlo dentro de los lineamientos, dentro de los lineamientos neoliberales perfectamente, donde Venezuela tiene que ser portadora de materia prima a China, Rusia y ahora a Estados Unidos con toda seguridad,
Maduro no va a tener ningún problema en dárselo. A Macron, que ya se saludó con él. Con permiso de ustedes, siempre queda algo de COVID, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos que, hay una necesidad de religiosidad, es una necesidad humana y está comprendida en la tecnología del espíritu por vía pues de los estudios que son aplicados en el psicoanálisis lacaniano. Nosotros pues no tenemos la propuesta del psicoanálisis, pero nos basamos en lo que el psicoanálisis ha aprendido, que es de fenomenología y del lenguaje, de lingüística. O sea, la mayor exactitud que se le concede al psicoanálisis lacaniano respecto del freudiano se debe a la lingüística. El triángulo de signo de Lacan y aquella famosa fórmula de representación, mundo real o realidad y significante, en realidad proviene del triángulo de los estoicos, que durante el siglo XX se hizo una investigación fenomenológica, es decir, científica, en cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, ya que al lenguaje aplicarle ciencia es algo complejo, puesto que son símbolos. De manera que siempre va a estar involucrado la emocionalidad humana. Ahora, al ser un objeto, al ser objeto de estudio, se le observan patrones. Al observar los patrones, eso podemos decir que fue tan efectivo que producto de la observación de los patrones y las funciones en el lenguaje, se deriva hacia los lenguajes de programación de lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, que la analogía sigue siendo paralela, ¿no? Es lenguaje para programar computadoras y lenguajes para programar gente. Entonces, dentro del lenguaje cotidiano, en Netflix y en la mayoría de las plataformas hay homosexualidad, hay inclusión a todos esos niveles, salvo que haya tiempo u ocupación en el estudio de métodos y de formas de cambiar o tener alternativas a los modelos de producción. O sea, en cuanto a lo que es la producción, siempre debemos depender estrictamente del sistema. No importa, y eso lo ves en Netflix. O sea, en Netflix no ves variedad de documentales, los hay de todo tipo, en cuanto al sujeto en la ciudad y su emocionalidad y su identidad, y etcétera, y hay trabajos buenísimos, de los cuales yo no puedo denigrar porque en ese sentido son extraordinarios. Sin embargo, no hay programas interesantes de siembra, de técnica de siembra, alternativa de siembra de conuco, que estimulen formas alternativas, puesto que eso podría propagarse a la postre, y por supuesto que los neoliberales manejan matemáticas, saben lo que son las proyecciones, y entonces a futuro se sabe cuánto hay pérdidas dentro de los sectores que interesan, ¿no? Dentro de los sectores públicos, consumidores posibles. Entonces, estamos en una situación en la que simplemente pues tenemos que ver cómo nos defendemos de un sistema que, bueno, al parecer va a acabar con el planeta desde el punto de vista ecológico, es decir, real. Entonces, nuestra necesidad o nuestro pensamiento o nuestra forma imaginaria inevitable, que es una propiedad del lenguaje. O sea, entendemos, gracias a esto que hemos venido hablando, que nuestra necesidad de religiosidad es una propiedad del lenguaje, es decir, es algo intrínseco, algo que no vamos a poder evitar. Podemos pretender que no, y siempre va a haber algún elemento, como sucede con la ciencia, para mucha gente que suelen decir, eso está comprobado por la ciencia. En los mismos momentos en los que cualquier religioso dice, si Dios quiere, o como quiera que sea Dios, pues, o como que Dios quiera. Algo así terminan diciendo de la ciencia sin haber realmente investigado que no está comprobado por la ciencia, ¿no? Entonces acaba fungiendo de la misma manera porque es una propiedad del lenguaje. Siempre hay un valor imaginario, que es el que va a determinar nuestra cordura. El fetichista ya loco, que tiene erecciones con objetos, bueno, ese ya tiene un quiebre de lo que es el significado, la representación de objetos determinados, por hablar de una forma clara de locura. De manera que hay personas que van a empezar a tener el problema de locura de que yo quiero algo porque tiene una marca o porque es caro, y eso me permite ingresar dentro de un círculo social y dentro de un sistema de valores. Eso también pudiéramos decir que es una forma de locura o un efecto de esa necesidad de representación, y en la cual está inscrita la religiosidad, necesidad de representación. Entonces compramos marcas
y nos sentimos incluidos dentro del grupo, no nos sentimos pobres o nos sentimos... ¿Verdad? Si por ejemplo alguien tiene 1 o 2 títulos y uno lo ve descalzo, no, ese es un tipo, puede ser es un gran intelectual experimentando o asumiendo una actitud excéntrica, ¿no? Pero si no tiene esos títulos, oye, mira, ese puede ser un delincuente lo más probable. No importa que a lo mejor sea al revés o que hayan estadísticas que dicen que hay bastantes intelectuales con posgrado en cierto nivel de delincuencia, sobre todo institucional y en la corrupción, no importa. El delincuente con el que vamos a tener cuidado o el ser que le vamos a tener miedo es uno que eventualmente anda descalzo en la calle, que sabe si por alguna depresión, un estado de locura, ¿no? Y lo que necesita es ayuda. Y siendo que el otro más bien no la necesita, pues tiene excelentes contactos, pero se le puede entender eventualmente al burgués o a cualquiera que tiene títulos que sea un intelectual bebiendo whisky, eso es todo un intelectual. Un carajo en un barrio, no, ese es un barrigón de mierda, chofer de autobús. ¿No? Entonces, son cuestiones de imagen que no podemos evitar que nos influyan, porque gracias a eso también nos gusta algo o no. Imagínate cómo la terrible deformación ideológica que sería estar pretendiendo que no me gusta lo que me gusta porque es capitalista. No, eso es una tontería. Si te gustan tus cosas de marca, te gusta vestirte bien, tienes determinadas tendencias de gusto, estética, bueno, las asumes, ¿no? Y tendrás que trabajar para pagarlas. El problema está en cuando eso empieza a absorberte tanto tiempo que quedas desmovilizado para el proceso de aprendizaje, puesto que no creo que vaya a quedar nadie vivo, o por lo menos no va a quedar nadie feliz en ese espacio inevitable que tenemos todo de representación, incluso en el plano erótico. No va a quedar nadie feliz en ese espacio si seguimos en la competencia por determinadas formas de representación en el imaginario. Es decir, que hay que cambiar los modelos de lo que tenemos por bueno progresivamente para salvar el planeta. O sea, ya no es cuestión de unos hippies que les parece que una cosa sea más justa o más bella. Estamos hablando de que la tendencia contracultural, bueno, tenía razón. No es tanto que sean bellos, hermosos y hippies, sino que tenían razón. Si no hubieran tenido razón, ahorita pues no estaríamos tan cerca, insensiblemente, del fin del mundo, desde el punto de vista ecológico, tal, según como es el consenso de todo el ambiente científico, investigador. Está ya cerca de descongelar, hacer permafrost, y todo el mundo queriendo tener electrodomésticos, carros, todo el mundo teniendo como paradigma tener 1 o 2 carros y que mi hijo también tenga uno. Todo, o sea, ¿no? Y viajar en avión muchísimo, o sea, eso le encanta a todo el mundo, eso también tiene un alto aporte, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente queriendo ensancharse con comer carne y esas cosas, ¿no? Estamos hablando de una dinámica de clase media en la que yo creo que la carne no tiene ningún problema. El problema es que la quieras en todas partes, en todo el tiempo y sobre todo viajando siempre o sea, de manera fácil, no de la forma transformadora en la que tú viajas, a hacer misiones, no, o sea, viajando a desarrollar proyectos, a traerte un aprendizaje, no, viajando por turismo, por lo fácil que lo ofrece. Y entonces viaja con todo lo que eso implica de costo. Conozco a muchos que viajan a Francia o a Alemania, pasan ahí 15 días hablando en contra del capitalismo, en un foro que se hace cuyo fin en realidad es para que la gente viaje, para que esas determinadas personas viajen, para eso lo diseñan, esos foros sociales, en realidad, porque hay gente de izquierda dentro del proceso que va a consistir en que, bueno, esto es socialismo, estamos incluyendo gente dentro de los viajes y que vayan a hablar otros contenidos y se supone que eso sea bueno. Están sumados a lo mismo, ¿no? No hay ninguna ejemplificación o búsqueda real de otros modelos de vida. Bueno, yo siempre estoy pendiente de terminar el documental que hemos iniciado hace tiempo, pero no les he hablado porque no ha podido avanzar sobre formas alternativas de tiempo, de siembra y de vida, de modelos de vida distintos donde la gente ni se siente feliz, ni se siente que ha sido pobre, ni nada por el estilo, sino que más bien sienten que había todo un aprendizaje, que había satisfacción en su modelo de vida y no se sienten que sean más pobres por eso. Al contrario, más bien a veces uno puede tender a ver, teniendo la vida que tiene, haciéndolo algo que le gusta, que gracias a las redes yo puedo compartir y divulgar libremente. Bueno, gracias a todo eso, todo es posible, desde que continúe en la vida
con placer, con identificación, sin que yo tenga que sentir que suspendí mis sueños, mis deseos y mis aspiraciones. Entonces nosotros más bien a veces tendemos a sentir cierta compasión por gente profundamente alienada queriendo vivir en buenas zonas de la ciudad sin tiempo para nada, para ningún proyecto que les guste. Uno les comenta un proyecto, les encanta, pero no pueden participar y están haciendo cualquier mierda, cualquier cosa que en realidad no quieren, ¿no? Entonces, bueno, uno se pregunta qué es la satisfacción. Ya yo me lo he respondido. La idea es que compres el libro Tecnología del Espíritu, o que sigamos en contacto para irnos enterando de en qué forma nuevas lecturas que involucran la representación, el significado y el significante, lo que es el triángulo de signos, o sea, la cosa en sí, la representación, la palabra con la que se nombra y el imaginario, ver cómo esa técnica ayuda a que identifiques y hagas lecturas que te hagan ir más rápido a tu felicidad.